esta ocasión voy a hablar sobre la descripción general de las fases para realizar un ECUT. La primera fase se llama Gabinete 1, que consiste en la recopilación de información general, también como lo son mapas dependientes o la fisiografía. La segunda fase se llama fase de campo, que trata en verificar factores limitantes y también los modificadores para cada unidad. Verifica también las unidades fisiográficas. La tercera fase es la de Gabinete 2, que consiste en la creación de mapas finales dependientes, fisiografía, profundidad efectiva, CUT preliminar y CUT final. También se crea la tabla de factores limitantes y modificadores del suelo y se elabora el informe final. El Gabinete 1. En la primera fase del gabinete o Gabinete 1 se recopilan y se analiza la información biofísica sobre el área. Se realiza con el fin de tener conocimiento general sobre el área de estudio. Se elabora el mapa de pendientes, de donde se clasifican las unidades por pendiente con base en el mapa cartográfico. Se elabora manualmente por medio de la separación visual y utilización de plantillas o con otros procedimientos basados en técnicas cartográficas. Como podemos ver en la imagen, está el mapa de pendientes de Guatemala. La segunda fase, que es campo. En este se verifican los límites de unidades de mapeo. Esto se hace por caminamientos, observaciones visuales y barrenamientos. El fin de esta verificación es llegar a homogenizar las distintas unidades de la Tierra con base en criterios fisiográficos. Se determinan las profundidades de los suelos y los factores modificadores, y por último se hace un chequeo en el mapa de cobertura y uso de la Tierra. Como ven en la imagen, se está determinando la profundidad del suelo. Gabinete 2. Es la última fase para realizar un ECUT. En este se hace una integración del mapa de unidades de tierra. Esto se hace sobre la base de factores principales del terreno y profundidad del suelo y los factores modificadores. Luego se hace una elaboración de mapa de capacidad de uso y por último se hace un informe que contiene el estudio de capacidad de uso de la tierra, resaltando los insumos, actividades y productos de cada una de las etapas. El informe lleva introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones, las referencias del profesional o profesionales que participaron e intervinieron en la elaboración del estudio y finalmente se agregan los anexos. Como pueden ver en la imagen, está la carátula del informe final del estudio de capacidad de uso de la tierra. Gracias. ¿Cómo se tabulan, presentan y analizan los datos recolectados en el campo? ¿En qué consiste la tabulación de datos recolectados en el campo? La tabulación de datos consiste en transferir los datos de la libreta de campo a una tabla, en la cual debe ir ordenado, conteniendo toda la información. Es recomendable verificar que los datos que estén en la libreta de campo sean los que se recolectaron en el campo, para luego ordenarlos de forma coherente y entendible para el lector. ¿Cómo se van a presentar y analizar los datos obtenidos en el campo en una tabla? Se van a presentar, se van a ordenar del nombre del área, luego en muestreos, también los factores limitantes, que es la pendiente y la profundidad efectiva, también la capacidad de uso preliminar, los factores modificadores, que es la pedregosidad y el drenaje, y también las coordenadas GTM. Para analizar esto, es recomendable que hayan más de 2 muestreos, o pueden ser 2, para luego elegir la que tenga mayor pendiente y la que tenga la menor profundidad efectiva. Y esto se hace para encontrar una capacidad de uso preliminar no tan intensiva. La tabla anterior también se le conoce como una bitácora o una matriz preliminar, y a esta se le conoce como la matriz del resumen final. Y también análisis de factores y niveles, en la cual debe ir la región natural, el gran paisaje, el subpaisaje, el nombre del área, también los factores limitantes, que es la pendiente y la profundidad efectiva, también la capacidad de uso preliminar, los factores modificadores, pedregosidad, drenaje, y aquí se va a colocar si es no limitante o limitante, y por medio de eso se va a encontrar la capacidad de uso final, también las áreas sanitarias y en porcentaje. Y por último, la tabla resumen, en la cual debe de ir 4 columnas, y en la primera es la categoría, y aquí se va a colocar la capacidad de uso final, y debe de ir de la más intensiva a la menos intensiva. También abreviatura de esa capacidad de uso preliminar, las áreas sanitarias y el área en porcentaje. Y esta tabla es muy importante porque por medio de esta se van a sacar las conclusiones
del estudio de capacidad de uso final. Hola, mi nombre es Samantha Rumpich. La pendiente es el grado de inclinación medido en porcentaje. Las pendientes son variables dentro de cada una de las regiones naturales. A nivel de gabinete, esta se estima utilizando técnicas cartográficas como el mapa. Para medir el porcentaje de pendiente, los materiales que vamos a utilizar son una regla de 1 metro de longitud, un nivel de burbuja y una cinta métrica. Como podemos observar, la pendiente de este terreno está un poco alta. Vamos a utilizar esta regla y vamos a medir de aquí para abajo. Pero antes necesitamos observar que nuestra burbuja esté cabal en el medio. Y ahora vamos a medir el porcentaje. El porcentaje sería la longitud que hay del suelo hasta la regla, que es de 39 centímetros de longitud. Profundidad efectiva. Esta es la máxima profundidad susceptible a ser utilizada o ocupada. Esta no se considera horizonte R o capa endurecida. Es el espacio del horizonte del terreno en el cual las raíces pueden llegar a expandir sin mayor dificultad. Son los cortes del terreno hasta donde la capa es susceptible, o sea que es la profundidad máxima en que pueden llegar las raíces. El objetivo principal del estudio de la capacidad de uso de la tierra es minimizar la erosión del suelo, por lo cual, aparte de los factores limitantes, también se consideran otros 2 factores. Estos son la pedregosidad tanto interna como superficial y el drenaje superficial. Estos se consideran como factores que de forma permanente o temporal pueden llegar a modificar la capacidad de uso de la tierra, y se consideran así ya que, según los expertos, son los que principalmente definen aptitudes físicas para el crecimiento, manejo y la conservación de los suelos, cuando estos son utilizados con un fin específico, como por ejemplo agroforestal o forestal. Cuando hablamos de pedregosidad nos referimos a la presencia de partículas con un diámetro mayor al de las gravas, que es de 0.045 metros, y esta tiene criterios para definirse como limitante y no limitante. También se subdivide en la pedregosidad superficial y la pedregosidad interna. La pedregosidad superficial se mide en el porcentaje del área que ocupan las rocas sobre la superficie del suelo. Y la pedregosidad interna se expresa en el porcentaje de volumen que ocupan las rocas dentro de un perfil de suelo. En el campo este se puede medir buscando un área que tenga una cantidad de rocas que sea representativa y medir con ayuda de 1 metro un área que puede ser de 1 metro cuadrado, y en esa área se mediría el porcentaje del área que está cubierta por rocas. El drenaje es la facilidad con que el agua se infiltra o drena hacia el interior del suelo, y esta se puede medir por la cantidad de tiempo que el suelo tarda en drenar el agua hacia el interior de sus perfiles. Esta en el campo se determina por medio de un estudio que puede ser quedándose en el lugar donde se desea determinar el drenaje por un determinado tiempo, que puede ser desde horas, días, minutos, o dependiendo de la capacidad o facilidad con que el suelo drene el agua, pero también puede hacerse por medio de encuestas o entrevistas a las personas del lugar, como por ejemplo preguntando cuánto tiempo tarda el charco en desaparecer del suelo. Bueno, pues a mí me tocó
hablar un poco sobre el procesamiento de los datos para obtener la categoría final de la capacidad de uso de la tierra, denominado como CUT, el análisis de los resultados obtenidos en campo y generación del mapa final de la capacidad. Bueno, pues las matrices de decisión y asignación de categorías de uso, pues las categorías de uso se obtienen a combinar pues estos dos mapas, ¿verdad? Como pueden observar, pues el mapa de profundidad de suelos y el mapa de pendiente nos va como resultado el mapa de categorías de uso, el cual nos da un acercamiento preliminar hacia nuestro recurso, pues mapa final. Bueno, pues aquí las matrices de decisión y asignación de categorías de uso y igualmente se obtienen al combinar con los niveles de factores de profundidad de suelos y los pendientes. Como podemos ver aquí, son 7 categorías para nuestro país, Guatemala, y la que más se busca en los trabajos realizados de cursos, la agricultura sin limitaciones. Bueno, pues nuestro paso número 2 es utilizar los factores limitantes también, ¿verdad? Y se utilizan los mapas que hemos obtenido en el paso 1 y se complementan con los factores limitantes de pedregosidad y drenaje, ya que si juntamos estos dos mapas, pues logramos obtener el mapa de capacidad de uso denominado como CUT. El mapa finitud, ¿verdad? Cuando analizamos el mapa de las categorías preliminares, que es el paso 1, a la luz de los factores de modificadores y pedregosidad y drenaje, obtenemos pues el resultado final, la categoría de final de uso definitiva, y aquí podemos mostrar un pequeño ejemplo de cómo quedaría un mapa, ¿verdad? Bueno, pues la fase final es la rectificación, pero esto se realiza mayormente ya en campo y es en donde se siguen los procedimientos técnicos normales, ¿verdad? De vaciado, rectificación, fotogramétrica, reducción o ampliación, rotulación y hasta otros, ¿verdad? De la información generada del mapa a base según la escala de la población, a qué nivel de levantamiento se requiere y como mencioné anteriormente, solamente lo utilizamos cuando vamos a campo. Muchas gracias.